Cambiando de tema, decenas de muertos y heridos dejaron enfrentamientos entre la policía e indígenas en la región amazónica del Perú. Entre las víctimas hay al menos 9 policías y 22 manifestantes que exigían la eliminación de leyes presuntamente encaminadas a vulnerar sus territorios. María Luisa Martínez desde Lima nos trae pormenores de esta sangrienta protesta y también reacciones. Un número no determinado de nativos y policías murieron esta mañana por disparos en violentos enfrentamientos en la localidad amazónica de Bagua, tras varios días de protestas. Bala, porque ahorita el ejército está tirando bala del aire, bombas lacrimógenas, bala de fusil. La cifra de nativos muertos no ha sido confirmada, pero el primer ministro anunció la muerte de varios policías y el ataque a la comisaría. Hemos hecho todos los esfuerzos para evitar cualquier derramamiento de sangre, ni una gota de sangre de nadie. Sin embargo, el señor Pizango y la gente que está detrás de él condujeron a esta situación de crimen de 4 policías, incluso asaltaron una comisaría. El comisario evitó de que se lleven las armas y lo asesinaron. Y el presidente peruano lanzó una grave acusación, responsabilizó al gobierno de Venezuela de estar tras estas protestas. Y eso solo le interesa a potencias petroleras que quieren mantener a otros países como compradores de petróleo y no quieren que desarrollen sus riquezas. No hay mucho que pensar ni imaginar. ¿A quién le conviene que el Perú se detenga? A los competidores del Perú. ¿Ha dicho que detrás del señor Pizango estaría Venezuela? ¿Qué información tiene? No tengo ninguna prueba. No tengo ninguna prueba, pero siempre se dice que hay que ver a quién le conviene. Los indígenas llevan semanas bloqueando carreteras e incluso instalaciones petroleras, pidiendo la derogación de leyes que según ellos les quitan la propiedad sobre sus territorios. Algunos miembros del gobierno los han acusado de subversivos. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Y en Perú, 34 personas han muerto y 50 han resultado heridas durante los enfrentamientos entre indígenas y policía al norte del país. Los disturbios vienen produciéndose desde hace 2 meses, cuando miles de indígenas comenzaron a exigir que se prohíba la privatización de los recursos naturales como el gas y el petróleo. Los nativos del Amazonas acusan al gobierno de aprobar leyes que afectan a la propiedad de sus tierras. Por su parte, el presidente Alan García se ha referido a los indígenas como ciudadanos de segunda clase, sin derecho a reclamar nada al resto de peruanos. 25 nativos y 9 policías han muerto en la revuelta de este viernes. No ha pasado ninguna violencia. Ya son 34 los muertos en los duros enfrentamientos entre los indígenas amazónicos y la policía peruana. Los nativos llevan protestando desde el pasado 9 de abril contra la nueva ley que permite que los extranjeros compren tierras sin consultarles a ellos. Pero fue ayer cuando estalló la tensión, en el momento en que las fuerzas de seguridad intentaban romper los bloqueos en varias carreteras y oleoductos. Hay además un centenar de heridos y las autoridades afirman que los manifestantes retienen a una treintena de agentes. Confrontations between native Amazon communities opposed to oil exploration and police in Peru have left 30 people dead, including 9 police officers. A protest leader said the clashes broke out when security forces attacked people who'd been blocking a major road. The clashes began before dawn as around 400 riot police moved in to remove thousands of protesters who'd been blocking a major road. Indigenous leaders say police fired tear gas and live rounds from helicopters in what is by far the most violent clash in the Amazon protests so far. Protesters were killed and many more injured. The number of dead is expected to rise. The main indigenous leader, Alberto Pizango, said they've been protesting peacefully. Los hermanos están acorralados ahí. Our brothers are cornered. I want to put the responsibility for this on the government. We're going to put the responsibility on Alan Garcia's government for ordering this genocide. This is genocide. But the Peruvian police say several of their officers were also killed as they cleared the road, and some of the demonstrators had firearms. The authorities say protesters stormed the nearby town of Bagua, burning the government buildings and attacking the police station. President Garcia denies the security forces were heavy-handed. The entire country is asking for order and energy and action from the government, within reasonable limits and the authority of the law.
That's what the government is going to do, and any unfortunate incident is entirely the responsibility of these pseudo-leaders, these pseudo-natives who are encouraging the poorest of people to take illegal and violent action. The protesters are made up of thousands of indigenous Amazonians who've been blocking roads, rivers and oil pipelines for almost 2 months. They're demanding that the government repeal a series of laws which open up their lands to private investors and allow the exploitation of natural resources. Peru's Amazon is second only in size to that of Brazil. The government says it's granted 12 million hectares to its native people, but much of the rest of the land, some 80 million hectares, must be exploited for the good of the nation. Dan Collins, BBC News, Lima. Es la selva amazónica convertida en un campo de batalla. Estos grupos indígenas protestan en contra de una ley del gobierno que, dicen, afecta a sus tierras. Todo esto es culpa del Estado. Tras 2 meses de protestas, la intervención de la policía ha desencadenado la guerra. Hay al menos más de 30 muertos y más de 100 heridos de ambos bandos. 34 muertos dejaron las violentas protestas indígenas de las últimas horas en Perú. Según las autoridades, miles de nativos de la selva amazónica que se oponen a que varias multinacionales petroleras se instalen en la región dispararon contra la policía, que respondió a la agresión. 38 uniformados permanecen retenidos por los indígenas. Y en Perú, al menos 34 personas han muerto en los enfrentamientos entre los indígenas amazónicos y la policía. Los nativos protestan por una nueva legislación que permite, dicen, la compra de tierras por parte de extranjeros sin que a ellos se les consulte. Los nativos protestan desde el pasado día 9 de abril contra una docena de decretos legislativos que consideran que atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras. Según las exigencias de un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, algunas tierras podrían pasar a manos privadas extranjeras, algo que los indígenas consideran injusto y aseguran que las protestas hasta ahora se han llevado a cabo sin violencia. Si nuestra movilización, nuestra protesta era justa, 54 días, no ha pasado ninguna violencia. Pero al día de hoy, a las 5 de la mañana, el gobierno ha ordenado a matar a nuestros hermanos. Al final, los duros enfrentamientos han sido inevitables y se habla de más de 20 muertos entre los indígenas y 9 efectivos policiales. El presidente del país, Alan García, ha reconocido la gravedad de la situación. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo. Y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado. Las autoridades aseguran que el gobierno no puede anular un decreto clave que facilita la privatización de las tierras comunales indígenas, porque la norma ha sido congelada por una impugnación ante el Tribunal Constitucional. Han tomado las carreteras y las estaciones de servicio. Habían bloqueado esta vía, el acceso más importante a la selva desde la costa. Pero el gobierno ha permitido el desalojo violento de estos manifestantes. El país entero está pidiendo que haya orden, energía, acción del Estado. Vamos a responsabilizar al gobierno de Alan García por ordenar el genocidio. Esto es el genocidio. Las cifras de muertos y heridos no dejan de crecer. Las versiones son completamente diferentes. El gobierno asegura que han fallecido 11 policías y 3 indígenas. En cambio, manifestantes y hospitales reconocen a 29 indígenas muertos por herida de bala. También se desconoce el paradero de los cadáveres. En Lima se encuentran ya 3 cuerpos de los policías, pero no se sabe nada del resto. Mientras en Bagua incendian locales públicos, en la localidad de Imaza los indígenas han secuestrado a casi 40 policías y amenazan con ejecutar a los rehenes si no se ordena la retirada de las Fuerzas Armadas. Los enfrentamientos han tenido lugar en la ciudad de Bagua, al norte del país, no muy lejos de la Amazonia peruana, el gran macizo verde de 824.000 kilómetros cuadrados que supone más del 11% de la superficie de la selva más grande del mundo.
La zona, aseguran los indígenas, está amenazada por la ley forestal y silvestre del gobierno peruano, una norma que, según el ejecutivo de Alan García, permitirá regular las inversiones extranjeras en estos bosques y su explotación con criterios medioambientales. Además, es fundamental para que prospere el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Pero según los indígenas, la aplicación de la ley forestal supondrá la invasión de casi la mitad de los territorios en los que ahora viven, en la selva, y dará vía libre a su deforestación. Cerca de 5.000 indígenas de 60 tribus distintas exigen por ello que la ley se retire. Cae la noche en Yurimagua, Perú, y una de las principales autopistas del país sigue bloqueada por cientos de indígenas. Temen que una nueva ley abra la puerta a la explotación privada de las tierras que ocupan desde hace siglos. El resultado es, de momento, de al menos una treintena de indígenas muertos y un centenar de heridos. ¿Quién tiene agua? ¡Agua, agua, agua! The remains of more than 30 people ritually sacrificed around 600 years ago have been unearthed in Peru. Archaeologists say it's rare to find so many human sacrifices in one site, despite the practice being common in the Incan and pre-Incan cultures. The bodies were discovered more than 2 meters underground near a coastal town called Chiclao.